Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. En mi último vídeo hablé del yo y lo que te dije es que, que el concepto del yo es muy difícil de definir, que no parece que tenga mucho significado, a pesar de que lo sentimos visceralmente como muy real. Hoy quiero ir un poquito más allá y hablar del concepto de la existencia. Es decir, vamos a ver si somos capaces de definir qué significa existir. Pues claro, todos estamos muy convencidos de que sabemos lo que quiere decir existir. De hecho, hay debates enconados, ¿no?, sobre si ciertas cosas existen o no. Así que si estamos tan seguros de que ciertas cosas no existen y ciertas cosas sí que existen, pues tendríamos que ser capaces de al menos explicar qué queremos decir con que algo existe, digo yo. Esto es un ejercicio que a veces les pongo a mis estudiantes para reírme un rato. Y es muy divertido ver cómo van, digamos, se les van ocurriendo definiciones y una tras otra, pues las puedes ir desmontando. Y hasta la fecha yo no he conocido a nadie que haya sido capaz de darme una definición de existencia que no sea circular. Recuerda que circular significa que la palabra que intentas definir está contenida en la propia definición, con lo cual no estás explicando nada. En este caso, por ejemplo, la palabra existir y la palabra ser son sinónimos, ¿no? Si algo es que existe. Con lo cual, si tú usas la palabra ser para definir existir, no estás realmente explicando nada, estás usando un sinónimo que no puedes definir. Si entonces te digo, define ser, me dirás, pues es algo que existe, con lo cual vamos mal. Yo lo que te recomiendo es que pauses el vídeo un momentito y que lo intentes, a ver si eres capaz pues, de generar una definición de existencia, pues que no sea circular y que explique un poco el concepto. Y cuando lo hayas intentado, pues vuelves al vídeo y a ver si tu definición está entre las que voy a mencionar. Y si no está, pues me la pones en los comentarios y veremos, a lo mejor sí que hay una definición de existir que funciona. Bueno, la primera cosa que uno piensa es que las cosas que existen son reales y las que no existen, pues no. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa ser real? Bueno, algo que es real es algo que existe. Vaya. O sea que ser real y existir, de nuevo, son sinónimos y estoy usando un sinónimo para explicar existencia, con lo cual vamos mal. Bueno, no pasa nada. Hay más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se me ocurre es que existir es tener un lugar en el espacio. Si algo ocupa lugar en el espacio, es que existe. Fantástico. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Y el espacio en sí existe o no? Porque claro, el espacio no ocupa lugar en el espacio. Si no existe, tenemos un problema. Porque entonces, ¿cómo puede ser que existan cosas dentro de una cosa que no existe? Así que, de nuevo, la definición no funciona. Otra cosa que uno puede decir, las cosas que existen son cosas que no son imaginarias, ¿vale? ¿Y qué significa no ser imaginario? Ser real. ¿Y qué es ser real? Existir. Y de nuevo tenemos una definición circular. Bueno, pues nada. Y luego tenemos la definición del obispo de Berkeley, que básicamente decía que ser es ser percibido. Es decir, que lo que existe no es que las cosas existan, o sea, existir es lo mismo que ser objeto de la percepción. Y entonces él usaba eso para decir, el hecho de que el mundo exista, ¿por qué existe el mundo? Porque hay un ser que lo percibe y ese ser es Dios. Es decir, para él el hecho de las cosas que existían era prueba de que Dios existía porque como existir y ser percibido eran lo mismo, pues tú necesitas a un ser que lo perciba todo donde no hay nadie, ¿no? Pues por ejemplo, en el lado oscuro de la luna, ¿no? Esto no lo percibe nadie, pero como Dios existe, lo percibe y como existir es ser percibido, pues existe. Entonces el problema que tienes aquí es que el ser que percibe, tienes dos opciones, ¿no? Una es que el ser que percibe es real, con lo cual, si es real, es que está siendo percibido. Y la pregunta es ¿por quién? Necesitas a otro ser que perciba a ese ser que percibe todo, o bien puedes decir que ese ser se percibe a sí mismo.
Pero entonces básicamente lo que estás diciendo es que ese ser es un conjunto de percepciones. Pero si ese ser es un conjunto de percepciones, ya no tienes a esa sustancia, a ese ser debajo. Lo que tienes es un conjunto de percepciones. Con lo cual, lo que estás diciendo es que todo lo que hay son percepciones. Que es lo mismo que decir que todo lo que hay son cosas y vuelves a tener el mismo problema de antes. Así que, aunque parece que funcione, tampoco acaba de funcionar eso de que ser es ser percibido. Y la última cosa que se me ocurre es, bueno, las cosas que existen son cosas que están en el universo. Fantástico. ¿Y el universo existe? Es lo mismo que antes con el espacio. Como el universo no está en el universo, pues no existe. Pero entonces está lleno de cosas que existen. Así que, como ves, la definición misma de existencia es muy problemática. Y si te paras a pensar, todo lo que hacemos en conocimiento está basado, ¿no? en dirimir qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Pero no sabemos muy bien explicarnos a nosotros mismos qué significa eso de existir. Con lo cual, no es que todo el edificio caiga, ¿por qué no? Porque al final lo que uno dice en filosofía es, tenemos que, aunque seamos conscientes de que nuestro conocimiento está al final basado en aire, que es un castillo de naipes, pues mira, tenemos que tomar ciertos conceptos, ¿no? por sabidos, por establecidos, porque si no, no hay forma de construir nada. Pero a mí me sigue pareciendo muy interesante pues que cosas tan básicas como la existencia no seamos capaces ni siquiera de explicarle a alguien qué significan. Y si te paras a pensar en todo el sufrimiento que causa, ¿no? el debate sobre las existencias y las no existencias de distintas cosas, pues cuando te paras a pensar en el hecho de que nadie sabe muy bien qué significa existir, pues parece un poco absurdo, ¿no? Un poco un sufrimiento sin ningún tipo de sentido. Como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.